Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de eh, las profecías de los tiempos finales. Este, bueno, quiero comenzar diciendo que la palabra de Dios es nuestra lámpara y nuestra luz. En la palabra de Dios está todo plasmado, todas las profecías acerca de todos los acontecimientos, señales que habrá de el fin de los tiempos o el fin de los días o de la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle al Señor inteligencia para poder discernir, para poder entender. Eh, Miren, la palabra de Dios es poderosa y es autoridad y es viva. No hay nada que acontezca en este mundo que no esté plasmado aquí en la palabra de Dios, hablando de los hechos muy importantes de la humanidad, en la historia de la humanidad. Y tenemos que tener claro que Dios está controlando todas las cosas. Nada de lo que acontece es por casualidad. Dios siempre tiene sus propósitos y nosotros, ¿verdad? Creemos en su soberanía. Pues Él hizo todas las cosas, Él nos conoce, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y está en nuestro futuro. Dios conoce todo. Así que Dios nos ha dado la Biblia, la palabra de Dios, y nos ha dado una serie de profecías para que nosotros entendamos los tiempos, entendamos lo que estamos viviendo y nos preparemos. Sobre todo nosotros, ¿verdad? Sobre todo nosotros porque somos conocedores de la palabra. Nosotros conocemos de la palabra del Señor, iglesia, sabemos de que estamos esperando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo que venga por su iglesia, a lo que llamamos rapto o arrebatamiento de la iglesia, que yo sé que para muchos esto es locura, pero esto es un acontecimiento que, que va a ser de hecho una de las cosas, diríamos, más sorprendentes en el mundo entero. Porque Dios le reveló a uno de sus apóstoles, al apóstol Pablo, que habrá una generación de cristianos, una generación de sus hijos, una generación de su iglesia, que no va a haber muerte, no van a morir, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y van a desaparecer de este mundo. Dios se los va a llevar, así lo dice la palabra, específicamente en Primera de Corintios 15, versículos 51 al 55. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que quedamos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Este es el acontecimiento que está esperando la iglesia el día de hoy. Y por cómo van las cosas y por las cosas que estamos viendo, yo creo que esto está próximo a suceder, está muy cerca, así que no podemos estar confiados, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar diligentes, buscando de la presencia del Señor, cumpliendo con su voluntad para que nosotros no vayamos a ser sorprendidos. La palabra de Dios dice que esto va a ser un hecho inminente, sin previo aviso. El Señor tocará su trompeta y nosotros nos iremos con Él. Ahora usted dirá, eso parece imposible, pero déjeme decirlo que en la Biblia, en la historia que nos narra la Biblia, dice que hubieron hombres de Dios que desaparecieron de esta tierra sin morir. Y uno de ellos fue Enoc. En el libro de Génesis dice que Enoc se lo llevó Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que Enoc fue traspuesto porque en su caminar agradó a Dios. O sea, que esto ya se ha visto antes.
esto ya ha pasado, no es imposible, porque para Dios nada es imposible. También tenemos uno de los profetas de Dios que es Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego, dice, y fue llevado y él no murió, él fue llevado. Y Dios se lo llevó porque Dios quiso, porque Dios dijo, me lo traigo a Elías y él sabrá para qué, ¿verdad? Y con qué propósito. Pero Dios llevó a Elías en un carruaje de fuego y muchos lo miraron. Así que cuando cayó el manto de Elías, dice que Eliseo lo recogió, ¿no? Entonces, creemos fielmente, ¿verdad? En que la palabra de Dios es verdadera. Yo creo fielmente que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y dice la palabra que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, por una iglesia pura, lavada en su sangre. Yo no sé qué estás pensando tú, si estás esperando la venida del Señor Jesús, pero si lo estás haciendo, déjame felicitarte y decirte que continúes adelante en el Señor y que todos estos sufrimientos y todas estas cosas que nosotros padecemos aquí en la tierra es nada para lo que Dios tiene para nosotros. Nos vamos a gozar con Él. Ahora bien, yo quiero hablarles acerca de las 70 semanas, les decía, de Daniel, una profecía que está dada por el pueblo judío. Por eso decimos que Israel es el reloj profético, porque las profecías apuntan a ellos, a los judíos. Y yo hice un esquemita aquí, yo no sé si pueden verlo, un esquemita. Tal vez no me van a ver a mí, pero específicamente quiero decirle que estas 70 semanas de Daniel son años. Estas semanas son años. Cada semana son años. Cada día representa años. O sea que una semana son 7 años. Y estas 70 semanas que Dios le reveló a Daniel por medio del ángel Gabriel, le dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner, vamos a ver si lo miran ahí, y poner fin al pecado. Lo primero que le dice que las primeras 7 semanas van desde la orden de restaurar Jerusalén. Recuerda que los muros fueron destruidos, el templo fue destruido. Luego se mandó la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén después de todas aquellas conquistas, ¿verdad? Y de aquellas cautiverios. Se manda la orden de restaurar a Jerusalén. Desde ahí hasta la restauración total de Jerusalén se cumplen 7 semanas, que son exactamente 49 años, y eso lo podemos comprobar a través de la historia. Luego de la restauración total de Jerusalén, bueno, aquí no soy muy buena para dibujar, pero bueno, hasta la muerte del Mesías. Hasta la muerte del Mesías son 62 semanas. Recuerden, estas semanas no son días, son años. 62 semanas que representan 434 años desde la restauración total de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Y aquí viene lo bueno, de la muerte del Mesías se cumplen 69 semanas. 69 semanas. Recuerdan, son 70 semanas, pero hasta ahorita solo se han cumplido 69 semanas, lo que significa que hay una semana sin cumplir que representan 7 años. En esta semana se da una pausa profética hacia Israel, al cual le llamamos el tiempo de la gracia.
una pausa profética hacia, ¿verdad?, el cumplimiento de Israel, pero aquí se abre un espacio para los gentiles, que le llamamos el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia ha recorrido más de 2000 años ya. Y en esta pausa nosotros como iglesia estamos esperando el rapto de la iglesia, porque no se puede cumplir la última semana sin que acontezca el rapto de la iglesia. Por la palabra lo podemos comprobar. Por la palabra lo podemos comprobar, que más adelante lo voy a estar hablando, pero después del rapto de la iglesia, yo no sé si inmediatamente, si van a transcurrir meses, si van a transcurrir días o años, entonces desde ahí se va a cumplir, ¿verdad?, la próxima semana, que ya es donde nos habla aquí, ¿verdad?, que va a venir el reino del anticristo, el reinado del anticristo. Desde que comience a gobernar el anticristo hasta la segunda venida de Jesucristo, se cumplirán 7 años. ¿Por qué 7 años? Dice ahí que en la última semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará hacer cesar el sacrificio. Recuerden que en la última semana, que de esto nos habla mucho, pero mucho, el libro de Apocalipsis y muchas profecías en Ezequiel, en Zacarías, aún en el mismo Daniel, nos habla de este reino del anticristo, que va a ser 3 años y medio donde habrá paz, porque se firmará un acuerdo de paz y todo va a ser bonito, pero después de esos 3 años y medio se va a dar vuelta, ¿verdad?, y realmente aparecerá como Él es, ¿verdad? Un hombre lleno de orgullo, de soberbia, y que va a querer que lo adoren, y ahí va a venir un gran conflicto. Y entonces a esos 3 años y medio que restan se le llama el tiempo de la tribulación, que es donde habla el libro de Apocalipsis de los sellos, de las copas y de todas esas cosas que se van a soltar. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar aquí. Yo quiero volar con el Señor. La cuestión de darles esto es para que ustedes entiendan que todas las cosas que acontecen están en la palabra del Señor. Y todo esto se ha cumplido al pie de la letra. Las 69 semanas, con todas las especificaciones que el ángel Gabriel le dio a Daniel, se cumplió, se ha cumplido hasta la muerte del Mesías. Ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia, que es una pausa divina, ¿verdad?, donde la iglesia está esperando a Jesucristo para irse con Él, a lo que la iglesia le llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Luego de que la iglesia se vaya, entonces estará por cumplirse la otra semana que todavía no se ha cumplido, que es la última semana que no se ha cumplido todavía. Recuerden que son años. Esa semana son 7 años. 7 años que todavía no se han cumplido. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que estar bien despiertos, bien atentos, buscando del Señor, buscando de la presencia del Señor, buscando de conocer más de su palabra. Recuerden que también en Mateo el Señor les dijo: tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. Así que tengamos mucho cuidado a las personas que seguimos por estas redes sociales, tengamos cuidado con la palabra que estamos escuchando,
todo aquel que viene diciendo, ¿verdad? Que, que, que Jesucristo no vino como hombre o que Jesucristo, viniéndose a pasar por Cristo, dice que no le creamos, aunque miremos que hagan señales. Recuerden que el diablo también se viste de ángel de luz. Hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento para que no seamos engañados. Un hijo de Dios jamás te va a hablar mal de otro hijo de Dios. Un hijo de Dios jamás te va a hablar de otra cosa que no sea de la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor. Hoy es tiempo de que abramos nuestros ojos y no estemos siguiendo personas solo por escucharlas o solo por pasar el tiempo. Seamos sabios y edifiquémonos, hermanos. Edifiquémonos y construyámonos los unos a los otros, busquemos del Señor, busquemos de su presencia. Miren, yo sé que se están viviendo tiempos bien difíciles, pero el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesús dijo, bueno, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que les recuerde mis palabras, para que les instruya, para que les consuele, para que les fortalezca. Así que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es quien nos corrige y nos instruye y nos ayuda y nos reprende también cuando tiene que reprendernos. Escuchemos su voz, escuchémoslo y no entristezcamos al Espíritu Santo. Él está ahí dispuesto para ayudarnos en todas nuestras debilidades. Recordemos que no somos perfectos, pero estamos en este camino perfeccionándonos cada día. La palabra de Dios dice que los caminos del justo son como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento. Así son nuestros caminos. Así el Espíritu Santo nos ayuda a avanzar. Así que leamos estas profecías, leamos la palabra, edifiquémonos, abramos nuestros ojos para que no seamos engañados. Este tiempo es peligroso, este tiempo que estamos viviendo, yo digo que es de los tiempos finales, que es el tiempo quizás donde la generación de cristianos vamos a volar con el Señor Jesús. Estemos preparados para ese acontecimiento grande y maravilloso. Últimamente se están viendo cosas terribles en el mundo, no solamente por estas guerras del Medio Oriente, no por estas guerras que últimamente han pasado, sino por todas las cosas, no solamente la guerra, los rumores de guerra, sino porque el hombre de hoy ha dejado a Dios y se ha corrompido en las leyes morales y en las leyes naturales que Dios ha dejado. Ya quieren sobrepasar a Dios en muchas cosas y lastimosamente el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin su creador es nada. Así que Dios les bendiga, les dejo con esta palabra, escudriñemos. Nosotros estuvimos viendo hoy Daniel capítulo 9, usted lo puede leer ahí en su casa, este pasaje es muy hermoso y específicamente en el versículo 20 hasta el versículo 27 se nos habla de los acontecimientos que están marcados para el pueblo de Israel, que es el reloj profético que nosotros tenemos y que miramos que ya 69 semanas se han cumplido y que hay una semana que todavía no se ha cumplido. Estamos viviendo entre las 69 semanas, el tiempo de la gracia, para que se cumpla la otra semana que está, ¿verdad?, por acontecer muy pronto, por las cosas que estamos viendo. Ya todo está preparado, el anticristo está por reinar, ¿verdad? Creo que solo está esperando, ¿verdad?, el levantamiento de la iglesia para ya salir a la luz. Y lastimosamente, pues son cosas que van a acontecer, está plasmado en la Biblia, son cosas tan reales que el mundo va a ver.
por favor, sigamos adelante, busquemos del Señor cada día y no nos detengamos en nuestra fe, porque el Señor está con nosotros. Dios le bendiga.